Continuamos en el living, tenemos el gusto de recibir a Guille Lohard. Estaremos, hablando de Voces Anónimas, estaremos hablando de un proyecto que tiene en la pantalla grande y obviamente estaremos hablando de un montón de situaciones paranormales que es la consigna de la jornada. ¿Cómo andas, Guille? Gracias por acompañarnos. No, a vos y ustedes y porque siempre, primero que nada, le dan espacio a estos temas que creo que por lo que vi del público, la respuesta del público, es algo más común de lo que la gente imagina. Totalmente. Y bueno, gracias por permitirnos hablar de estos temas y también de mis proyectos. Bueno, ya vamos a estar hablando de esta nueva oportunidad que tenés en la pantalla grande, que me parece espectacular. Pero hablando un poco de tu vida y el mundo paranormal, sé que la profesión de tu padre fue el primer lugar en donde, pudiste escuchar sobre las luces malas, por ejemplo, ese tipo de cosas que se hablan en el interior. Exacto, porque hay un Uruguay mágico que en realidad lo tenemos, está al alcance de todo. Lo que pasa es que no todo el mundo recorre los 19 departamentos. Bueno, siendo chico y por lo que decía, en esos viajes con mi papá que de profesión veterinario tenía que ir por todas partes del país, se daba eso de que ibas a un establecimiento rural y te invitaban y te quedabas en la cocina de campaña y de golpe cuando ya era tarde empezaban a hablar de estos temas y las luces malas y los lobisones y el séptimo hijo varón y la luna llena. Y yo estaba, me acuerdo que venía fascinado. El séptimo es hombre lobo, ¿no? El hombre lobo, por eso, el lobizón. Y la luz mala sí fue el primer. Me acuerdo que salía a buscar las luces malas. Y ahí te decían los gauchos que eran la fosforescencia de los huesos. Y claro, pero después otro le decía, ¿y cómo explicás que se mueva de un lado a otro? Los esqueletos no se mueven. Y bueno, ahí había como unas charlas de cocina de campaña y de fogón que para mí era toda una novedad. Entonces venía acá a la capital y me daba cuenta que no se hablaba tanto de las historias como hablan ellos, de este tipo de relatos folclóricos. Y por allá una vez descubrí el caso de Alicia del Buceo, que es la chica de la curva de la muerte, y alguna historia más de Montevideo, pero los primeros relatos, como bien dijiste, fueron, descubrí todo este universo gracias al trabajo de mi padre. Es increíble porque a veces uno, por cosas que hace con su familia, termina descubriendo algo que en este caso te cambia la vida. Claro, vos, arrancaste tu camino también en los medios de comunicación, como modelo, como notero, en otros ámbitos, hasta que en un momento dijiste, quiero tener mi propio proyecto y quiero hincarle el diente a esto, que en realidad era un nicho que estaba deshabitado hasta el momento, ¿no? Porque no había mucho contenido, sobre todo de historias uruguayas. Exacto, y sabés, eso que decís es clave, porque cuando estaba con Daniel Sabio, que es la persona que por ahí me recibió, esas personas que cuando vos empezás te cruzás con gente que tiene experiencia y no todos te prestan atención. Y Daniel era una persona que estaba trabajando hace años en los medios y me dijo, vamos a trabajar en un proyecto, en un piloto. Y eso fue lo más difícil porque empezamos a tirar ideas y muchas cosas ya estaban inventadas. Deportes, música, entonces era más de lo mismo. Y en un momento aparece esto que hablamos, ¿no? de la niñez y estos contenidos. Y recordar que cuando era chico quería ver series o contenidos de estas leyendas urbanas. Lo único que recuerdo era un programa de Gustavo Rey. Sí, claro. Caras y Máscaras, que hablaba de Más allá de la medianoche. Entonces le comenté a Daniel, me acuerdo que le dije, ¿y si hacemos un programa sobre leyendas urbanas, historias paranormales? Y me miró así como raro, como sorprendido, que yo no sabía si le había gustado o no. Me dice, pero nadie, nunca hicieron un programa. Y yo le digo, justamente alguien tiene que hacerlo alguna vez. Y bueno, pensando un poco en esas ganas de ver algo así, pude trabajar. Claro. Y no fue fácil, fue un proceso largo, hasta incluso creo que ahí se puso a prueba mi paciencia, la fe que uno tiene en lo que hace, porque estuve más de un año en un canal sin salir. Claro. Y mis compañeros por ahí que me daban para adelante, pero yo estaba en un canal y a veces cuando sos imagen, si no sale en ese canal es bravo. Entonces tuve que renunciar e irme a Tele12. Bueno, en Tele12 Eugenio Restano, que es quien me recibió, de muy buena manera me preguntó si estaba listo para salir al aire. Por supuesto, claro. Yo inmediatamente pasé como de un mundo a otro, ¿no? De esperar y bajar los brazos y no querer caerte. A la ejecución. A la ejecución y algo que... Por eso yo a veces cuando hablo con mucha gente que veo que está en proyectos,
puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Hay que estar listo nomás. Totalmente. Además has tenido la posibilidad de recuperar historias muy nuestras, por ejemplo la de Dionisio, ¿no? Que es una historia que digo, todos la conocemos, que ocurrió en nuestro país, pero que hasta el momento no estaba tan documentada. Más allá que había una película, porque creo que la primera película de cine uruguayo es de Dionisio, no estaba tan fresca como pasó cuando hiciste el programa especial de Voces Anónimas sobre esa historia, ¿no? Te agradezco que lo recuerdes porque fue, por esas casualidades o causalidad de la vida, fue en mayo, coincidía que era el domingo del Día de la Madre, el cumpleaños de Dionisio, y ese capítulo fue lo más visto del día. No era de terror, como bien dijiste, no es algo inventado, o sea, está documentado. Y ahí aprendimos una gran lección, que en realidad a veces yo tenía como un presentimiento y se confirmó. Y es que no es solamente terror, hay muchos casos que lo que nosotros queremos es que estas historias nos dejen aprendizajes. Y cada historia tiene, en las entrelíneas hay cosas que a nosotros nos preocupan o nos interesan y por eso las seguimos contando. Y el caso de Dionisio es un ejemplo, es en tiempos difíciles en los que hay mucho egoísmo, violencia, es el ejemplo del amor al prójimo. Es un niño que cargó a su hermana en brazos y realizó una hazaña para salvarla. Sí, siendo un niño pequeño, ¿cuánto tenía Dionisio? 9 años tenía. 9 años. Y su hermana Marina, hasta hace poquito tiempo, con más de 90, seguía viva. Yo siempre trato de seguir el rastro y es como un milagro verla a ella con vida. Ella te lo reconoce, si no fuera por mi hermano yo no estaría aquí. Y vos tuviste posibilidad de charlar con ella, que Sí. eso debe haber sido re fuerte. Yo hubo en todas las grabaciones que hice 4 o 5 momentos en los que me quebré y quise disimularlo y no pude. Ese fue uno, porque yo la miraba a ella y veía a Dionisio cargándola en brazos siendo una pequeña de 14 meses. Y eso es lo lindo, ¿no? Es como bien decía, es un patrimonio que tenemos. Estas historias son nuestras, por ahí a veces no las compartimos y en realidad es porque capaz que hace falta programas o medios que los comuniquen, porque ahora detrás de cámara estábamos todos, o por lo menos estaban todos interesados en estos temas. Sin duda. Y bueno, eso el Dionisio es tal vez... Y está muy bueno lo que decís, porque cuando me preguntan qué historia destacás, yo... siempre voy por ese lado. Dionisio para mí es una de las mejores historias que contamos. Sí. Porque yo por lo menos cuando la descubrí, la conté o la investigué y fuimos a hablar con el jefe de policía, Eduardo Martínez, que le mando un saludo, familiares de Dionisio. Sentí que, no sé, como que pude enriquecer mi alma Claro. o mis experiencias de vida y que a veces nosotros es inevitable preocuparse por cosas que tenemos en el día a día, pero bueno, cuando ves el caso de Dionisio decís que hay acciones que superan todo lo que uno, Claro. lo que uno pueda llamar problema, ¿no? Totalmente. A vos te han pasado cosas. Muchas las has contado, Sí. cosas que tienen que ver hasta con tu mundo más íntimo vinculado con tu mamá y con la muerte de tu mamá. Cosas que te han pasado en la ruta, nos comentaba Silvana de una cosa que compartieron Silvana en la estuvo ruta ese día. 8. Sí. No sé qué querés contar. Lo de la ruta creo que no lo has contado muchas veces, ¿no? Lo de la ruta venía Silvana conmigo y hasta el día de hoy, brevemente, porque hay todo un contexto, habíamos ido a filmar. Silvana, excelente cámara que bueno, dentro de esas personas que cuando uno empieza se siente contento porque se cruza con técnicos muy buenos y que además son buenos como personas. Y veníamos en un auto, yo venía manejando Ruta 8 y venía gente atrás, ella venía en el asiento acompañante. Y me acuerdo que era tarde, que la ruta era una boca de lobo, que no llegábamos más, era un viaje de un certamen, estábamos trabajando para Canal 5. Y en un momento, pasando Solís de Mataojo, yo incluso, después lo hablamos con Silvana, pero veo o de golpe, después lo hablamos con ella y vimos lo mismo, como que alguien aparece delante del auto, está como arrodillado unos metros adelante y fue como una fracción de segundo, lo quise esquivar, terminé con el auto, una de las ruedas en una cuneta. Yo para mí en un momento que esa persona logro ver un poco más de cerca cómo vestía, el pelo como lo tenía y un poco de su rostro,
para mí no era humano. O sea, quedamos helados y ahí cuando comparto con Silvana, incluso, te juro fue tan rápido que yo no sé ni si me daba honestamente, si me daba la distancia como para esquivarlo. Porque veníamos que a 110, 120 kilómetros. Y 90, ¿no? Por las multas. Veníamos a 89. Fue hace años. Atrás para un ómnibus. Y yo tenía esa sensación de que tendría que haberlo atropellado, pero no sentí un impacto y a su vez como que la figura era rara, algo, ¿no? Como claro. si lo hubiera traspasado. Pero estaba tan nervioso que cuando ellos me dicen que era eso y empezamos como a hablar, para un ómnibus y yo me bajo como para decirle que estábamos bien, porque claro, veo un auto como cruzado con una rueda en una cuneta y veo que baja el chofer con una linterna y cuando le voy a decir algo me dice, no sé qué era eso, me dice, vos tendrías que haberle arrancado vos tenés que haberlo atropellado, yo tenía que haberle arrancado la cabeza con el espejo. Y cuando Claro. me dijo eso, me fui para el auto, que dejé a Silvana, a los otros muchachos en sus casas. Y me acuerdo que cuando el último tramo solo no quería ni mirar por el espejo retrovisor. Sí. No sé eso que fue lo que... En un momento es muy raro porque vos venís charlando y que una persona se te cruce en la mitad de la ruta, que no sabés si quiere suicidarse, no sabés si es algo que no es de este mundo. Claro. Y que después no había nada. Después no había nada, ¿no? Buscamos... No hubo nada. Eso fue lo más raro, porque frenamos casi que ahí, porque yo, como te dije, no, por la distancia lo tendría que haber atropellado y quedamos ahí. Y para el ómnibus y el hombre que venía con la linterna, Claro. creo que además, después de esa charla, si veíamos algo, creo que salíamos corriendo. Sí, tremendo. Pero eso está bueno porque veníamos varios en el auto. Y la verdad que yo no estaba en Voces Anónimas y lo cuento porque hasta el día de hoy no sé qué es lo que vi en la Ruta 8. Pero te voy a decir algo, hay muchas apariciones en las rutas, lo que más la ven son los camioneros. Y hay una muy conocida que sí contamos, que es la de Petru Valensky. Sí, la de Petru, él la ha contado varias veces. Y eso me impactó porque fue como que al poco tiempo de eso lo conocí a Petru y empecé a descubrir que hay muchas situaciones en las rutas y fue como que reforzó lo que nos pasó. Tremendo. A nivel personal también te pasó algo con tu mamá, que bueno, tú perdés a tu mamá un poquito antes de estrenar Voces Anónimas. Sí, ya de paso te cuento, esta historia pasó en el Prado y justamente el jueves hacemos un recorrido caminando a la noche por el Prado con unos auriculares y voy a recordar esa historia. Vamos a terminar en ese lugar que vos decís, donde me encuentro con una persona en las Carmelitas, esa iglesia increíble del Prado. Yo ya había filmado, tenía una cantidad de imágenes, me estoy volviendo a la oficina y le digo al camarógrafo, no, nos olvidamos de filmar las Carmelitas, pero tenemos imágenes de sobra, me dice. Y bueno, y volvimos a la iglesia. Me dice, está bien, dale, vamos, pues vale la pena, y fuimos. Algo me dijo que tenía que volver. Lo que vos decías, yo antes de estrenarse Voces Anónimas perdí a mi mamá. De hecho, todos los capítulos de Voces, los libros, están todos dedicados a la memoria de Elena Quintana. Y yo estuve desde que se estrenó Voces muy triste y en las noches no podía dormir porque ella no había llegado a vivir conmigo ese sueño que lo disfrutaba. Cuando el día que me dice Eugenio Restano que iba a salir, ella estaba más feliz que yo, ¿entendés? Entonces, bueno, ¿a qué voy con las Carmelitas? Que cuando llego a la iglesia, yo tendría que estar en mi oficina editando y cuando paro el auto veo que hay una mujer con una tarjeta en la mano y le voy a pedir permiso porque va trípode de cámara, no me gusta plantarme así cuando hay un vecino y le iba a decir, señora, permiso, somos de un programa. Y cuando le voy a hablar, la mujer me dice, Guillermo, qué bueno que viniste, te estaba esperando. Yo pensé que era una broma, pensé que no entendía por qué me estaba esperando si yo mismo ni siquiera sabía que iba a estar ahí. Y tenía una tarjeta así en la mano y la miro así, yo no emití ni una palabra y me empieza a explicar, mira, estamos en la mitad de la calle, yo pedí que llegaras hasta acá. Ahí me cuenta que tuvo un accidente, me dice que se llama Mercedes, ella había perdido la vida al quedar atrapada en un ascensor, la reviven los bomberos. En ese minuto en el que está del otro lado y después vuelve, escucha una voz, se siente muy bien, se quiere quedar del otro lado como pasa en estos casos, de experiencias cercanas a la muerte, y algo le dice que va a volver pero va a tener que ayudar. Y ella que era una persona escéptica y no veía nada ni tenía ningún don,
pasa a tener contacto con seres que no están en este plano. Y bueno, ella me explica todo eso rápido para decirme que había tenido un contacto con mi madre en un terreno en Guasubirá que había pertenecido a mi familia, en el que mi madre había pasado sus últimos meses trabajando en un proyecto. Bárbaro, yo quedé callado y dije, bueno, y no sabía qué decir, porque estaba muy descolocado, me estaba hablando de algo que para mí era muy íntimo. La pérdida de una madre no se compara con nada, o sea, y más que yo en ese momento, siendo muy joven, dilataba muchas cosas, de vamos a viajar juntos, te voy a cuidar más, fiestas que no pasaba con ella, vamos a pasar muchas fiestas juntos. Entonces, claro, yo me castigaba mucho. Y entonces la mujer empieza a decirme muchas cosas personales. Me empieza a hablar sobre cosas que solo mi madre y yo sabíamos, en las que me había peleado, le había dicho algo que no me gustaba. Bueno, me iba cerrando una cantidad de cosas que estaban abiertas. Fuerte. Y me dice que ella estaba consciente de lo que yo estaba viviendo, que me acompañaba. Y bueno, yo estaba helado, porque las cosas que me estaba diciendo eran todo lo que a mí en la noche me venía a la cabeza. De hecho, el trabajo a mí me sacaba de la tristeza. Tuve 2 años diciendo, ¿cómo en Voces Anónimas? Yo, año 2006, pierdo a mi madre y escucho a mucha gente que recibe mensajes de sus seres queridos. Y yo nada. Y en 2009, que pasa esto, fueron 2 años que yo no tenía ninguna señal. Claro. Entonces, bueno, aparece esta mujer y me pasa todos esos mensajes, me alivia por muchas cosas que yo me sentía culpable. Y me dice, tu madre siempre te va a acompañar, pero esta tarjeta que tengo, ¿te acordás que te decía que tiene una tarjeta? Te va a servir como protección porque vos a veces entras a lugares con energías muy densas. Tenela siempre contigo en un lugar en el que estés mucho tiempo. Y yo la tarjeta de una virgen la guardo en mi oficina. Y ahí quedé helado porque, claro, yo estaba con el camarógrafo, que era el único que conocía, porque iba conmigo a todos lados mi tristeza. Y lo miro, tenía los ojos bañados en lágrimas. Y yo hasta ahí no había hablado. O sea, te juro que no había... Ni le había dicho ni hola a la mujer. Y ahí entendí cuando lo vi a él que esto estaba pasando, porque es como que a mí se me dio vuelta el mundo, ¿no? Y en eso escucho una familia que me llama, era Semana Santa, muy cerca de la Rural del Prado, era una gente del interior, me piden para sacarse una foto, me doy vuelta, los saludo. Cuando me doy vuelta, Mercedes no estaba, esta mujer se había ido, me dejó el mensaje y se fue. Y lo que sí me quedó antes de irse, me dijo una frase dentro de los mensajes con mi madre que me dejó más helado, porque me mira a los ojos y me dice, quédate tranquilo que a ellos les gusta lo que estás haciendo. Y yo quedé muy conmovido porque cuando voy a un cementerio, voy a un lugar en el que falleció alguien, lo hago con mucho respeto y siempre me pregunto si no les molestará lo que estoy haciendo. Entonces cuando me dice, quédate tranquilo que a ellos les gusta lo que estás haciendo, me dejó doblemente sorprendido. Es tremendo, la verdad que nos quedaríamos toda la tarde escuchando los relatos. El fenómeno de Voces Anónimas se ve traducido ¿en cuántos libros? 19 libros, este año vamos por el 20, y bueno, 6 temporadas. Bueno, la pandemia frenó la 7ª, pero estamos ya trabajando en la 7ª, ahí veo que hay imágenes. Yo me quedé con ganas después de alguna manera recibir esas historias del público y la de ustedes también que estaban contando por ahí. Es impresionante. Bueno, y ahora tenés la posibilidad del cine, ¿no? Sí, Contame sí. un poco de qué es este proyecto. El cine es un sueño también. Creo que la vida lo más lindo es proyectar, tener sueños, levantarte y no importa qué tan lejanos estén, es algo que a vos te va a permitir levantarte más contento. Y el cine es algo que capaz que fue el primer sueño y a raíz del modelaje, de las notas en programas de entrevistas, de entretenimiento, después Voces Anónimas, bueno, todo me lleva a poder cumplir el sueño del cine. Fue el proyecto, el Juego de las 100 velas con Maggie Bravi, que vino embarazada, estuvo contigo. Y bueno, ahora este año, en 2024, un nuevo proyecto me espera con una empresa que se llama Filmity, que es uruguaya, y OnePlay con Daniel Padilla. Me invitan a trabajar en un largometraje de terror filmado acá en Uruguay con talentos y técnicos uruguayos, y estamos en eso. Soy la primera persona con la que hablo en un medio, vamos a estar comunicándolo, por supuesto. Y lo que te puedo contar es que es sobre una protagonista que se enfrenta a un peligro inminente y que no va a poder hablar demasiado, porque te va a recordar a un lugar en silencio. Tiene algo del estilo, no hay extraterrestres, sino que es algo que en realidad está ahí con ella y le impide hablar. Qué
fuerte. Y es un nuevo mundo, el del cine, que se te abre un montón de posibilidades. Estas plataformas que están ahora de alguna manera especializadas en algunos géneros, que bueno, que da estas oportunidades, ¿no? Que hay que tomarlas. Exacto. Aprovecharlas a full. Esto que estás diciendo lo estamos viendo con La Sociedad de la Nieve. Exacto. Se estrena en cines, creo que J. Bayona dice que hay 400.000 espectadores en salas, en un video, y después hay como 500 millones de reproducciones. Sí. Entonces, bueno, esa es un poco la idea, es saber que se puede llegar a estrenar en salas, pero el hecho de que una plataforma te respalde también permite que se esté trabajando en estos contenidos. Yo siempre recomiendo que vayan al cine a verla, porque es un... Bueno, Sí, La Sociedad de la obvio. Nieve, por ejemplo, Totalmente, cambia totalmente. estás en el accidente, o sea, Sí, el sí. sonido, la fotografía. Es una experiencia para el que le gusta el cine, no se Bien. equipara con nada. Pero bueno, hoy hay, cada vez la tecnología nos permite llevar a nuestros hogares mejor calidad de imagen y de sonido. Pero bueno, esa es un poco la idea. ¿Le contás a tus hijos este tipo de historias? ¿Te piden? Bueno, ahora Acá tenemos a uno detrás de cámara. está bueno porque yo capaz que como mecanismo de defensa al principio trataba como de no incluirlos, ¿viste? De no Sí. meterlos demasiado en estos temas. A veces cuando iba a grabar, bueno, ahora están conmigo porque están de vacaciones, pero Sí. hace poco me di cuenta que hay muchos youtubers que tocan las mismas historias. Está Fede Vigevani, que es un uruguayo que está viviendo en México, tiene millones de seguidores y hace videos con payasos asesinos, con tablas Ouija. Bueno, yo lo he acompañado a algunos lugares. Hoy ellos son más valientes de lo que éramos nosotros cuando éramos chicos y les encantan, consumen mucho terror todo el tiempo y bueno, a veces terminan como enganchándose con videos nuestros porque una temática, por ejemplo, la Isla de las Muñecas, que es una isla en México en la que hay solamente muñecas encantadas. Hay muchos videos en YouTube y terminan yendo al que filmamos nosotros en Qué una maravilla. temporada. Bueno, antes de despedirte, preguntarte por la muerte. ¿Qué significa para vos? Y aprendí muchas cosas con mis experiencias. La muerte para mí, como dicen los mexicanos, es algo que tenemos seguro cuando venimos al mundo. Los mexicanos dicen tenemos la vida y la muerte. Entonces, creo que nosotros por ahí a veces queremos como esquivarla, queremos como que mirarla como algo que no existe o no está o lo olvidamos, pero siempre está. Entonces, eso te ayuda a valorar más la vida. O sea, a mí lo que es la imagen que tengo hoy de la muerte me permite disfrutar más la vida. Que por ahí antes uno lo ve como algo que no va a pasar, como bueno, en algún momento, pero no es algo malo, es entender que es el fin de un ciclo, como todo en la vida, y para mí es algo, primero también que me atrae sobre el límite, ¿no?, entre la vida y la muerte, y estos relatos entran y salen cruzan esos límites. Y bueno, también, como te decía, el tema de haber perdido algún ser querido, como que aprendí a verla con otros ojos. Está buenísimo. Bueno, Guille, invitamos a todos a que te sigan en las redes sociales. La actividad esta del Prado, ¿cuándo es que se realiza? Este jueves. Este jueves. Hay 3 horarios, está bueno porque es verano, van con unos auriculares y vamos a pasar por algunos lugares, el Hotel del Prado, el Rosedal, y terminamos ahí en las Carmelitas, donde para mí va a ser muy especial porque me voy a parar en el mismo lugar en el que estuve. Qué Va a ser un fuerte. viaje en el tiempo, voy a contar lo mismo y seguramente me voy a emocionar porque una cosa es contarla lejos y otra es en el lugar de los hechos. Totalmente. Gracias por acompañarnos. Un No, gusto enorme ustedes. recibirte. Gracias.